Hola a todos, quería hablarles hoy de San Agustín, la ciudad de la Florida, la primera ciudad del territorio actual de los Estados Unidos, fundada por España en 1565. Es la ciudad que, creo yo, tiene más rastros de España, son innegables, están allí, hasta están las banderas de España o las de las aspas de Borgoña por muchos lados. Antes de empezar con la parte histórica, les doy algunos consejos para los que quieran viajar allí. 1. Traten de no viajar en verano. Es muy caluroso, es opresivo directamente porque se le une la humedad y si estás 3 minutos al sol caminando ahí o parado, sentís que te estás quemando, tenés que salir a la sombra o a un lugar con aire acondicionado. Así que si piensan viajar allí, traten de hacerlo no en el verano. Luego, el agua potable de ahí, de la canilla, de la que te dan en un restaurante, tiene un sabor raro, no es buena agua. No creo que sea insalubre, pero tiene muchos minerales, no sé cuáles exactamente, pero no está buena. Por último, una curiosidad es que ahí en San Agustín pueden ver el David de Miguel Ángel, una réplica exacta hecha con el mismo mármol, accesible para cualquier persona. Está en el museo de, créase o no, Believe It or Not, Ripley's. Algunos de ustedes quizás recuerden esa serie televisiva con Jack Palance, era, ¿no? En ese museo, al costadito, hay unos arbustos altos y si uno se fija a la izquierda, ahí asoma la cabeza del David y tiene que dar la vueltita y verlo. Es impresionante, impresionante. Está ahí. Se ahorran un viaje a Florencia. Pasemos a la parte histórica que está llena de maravillas y es un buen punto de partida para hablar de muchas cosas. De la hispanidad, de cómo se entiende la historia, cómo se maneja o manipula la historia. Y bueno, el motivo por el cual yo viajé es por ese histórico, porque me gusta mucho la historia, la hispanidad sobre todo, y también para ir con mi hija y mostrarle y hablar de la hispanidad, mostrarle nuestras raíces. Era una buena oportunidad para estar juntos y en un buen lugar. Empecemos con la historia. Si vemos el escudo de Florida, ya nos dice ahí mismo, ¿no? La herencia española, lo mismo con la bandera de Florida. Se llama Florida, la Pascua Florida era porque en 1513, cuando Ponce de León llega allí, llega en abril, creo que fue el 3 de abril, en vísperas de la Pascua, y bueno, un momento de flores y celebración, le puso la Florida. Pero Ponce de León no quedó muy impresionado con esa zona. Se dice que fue buscando la fuente de la eterna juventud y hay un lugar en San Agustín donde está la supuesta fuente de la eterna juventud, pero hay debates acerca de si ese es el lugar exacto, si realmente buscaba eso. La cuestión es que no le pareció a Ponce de León un lugar muy propicio para nada, porque primero, la vegetación, el clima, la hostilidad de los aborígenes de allí no le hacían un lugar muy atractivo, ¿no? Luego lo que sucede es que creo que alrededor de 1540, por allí, los hugonotes de Francia construyen un fuerte, un establecimiento al norte de San Agustín. Y ahí es cuando el rey decide fundar allí una ciudad, San Agustín, y sacar a los hugonotes. Manda a uno de sus mejores hombres de armas, Menéndez Áviles, y en 1565 funda la ciudad de San Agustín. Le pone San Agustín porque el avistaje de sus costas fue alrededor del 28 de agosto, cuando se celebra este santo. Y llega a las costas el 8 de septiembre. Lo primero que hace es celebrar misa. Allí también encuentra a los indios timucuas, con
quienes entabla amistad y después comen juntos. Aquí ya hay un dato. En Estados Unidos se tiene el Día de Acción de Gracias en 1600 y algo, como la primera vez los europeos comieron junto a los aborígenes. Pero eso no es exacto históricamente, no fueron los primeros, porque acá tenemos ya esa situación. Es más, puede decirse que esto debe haber ocurrido en muchas otras partes del Imperio Español, porque la política en general del Imperio Español era la de aliarse con los indígenas. Deben haber comido juntos muchas veces. Y es curioso como para la cultura anglosajona, tan de segregar y exterminar, tal como lo demuestra la historia, el hecho de almorzar junto a los indígenas es toda una cosa memorable a celebrarse, a recordarse como el evento, ¿no? Y para el español era una cosa más. No hicieron ninguna conmemoración, recordemos esta fecha, ni nada por el estilo. Uno lee este episodio de los españoles comiendo con los timucuas como algo más. Y después se aliaron y construyeron más tarde el fuerte que está allí de San Marcos e hicieron otras cosas. También los semioles y los timucuas se alían a los españoles para sacar a los ingleses en un momento. En fin, había una gran alianza y mestizaje. No era todo color de rosa, no estoy diciendo eso, pero era otra la política y la filosofía que tenía España comparada a la de Inglaterra y otros países europeos de ese tiempo. Entonces tenemos ese dato y el dato de que sea la primera ciudad del territorio actual de los Estados Unidos es novedoso para mucha gente que vive aquí, porque muchos piensan que es Jamestown, más al norte, en Virginia. Y se equivocan porque se olvidan de San Agustín, se olvidan de la herencia de España, que comprende la mayoría del territorio estadounidense actual. Continuemos entonces. Estamos en 1565, el 8 de septiembre, se celebra la misa. He tomado imágenes del lugar aproximado donde se celebró la misa. Luego se hace una capilla para la Virgen María. Es entonces la primera capilla mariana que hay en los Estados Unidos. En otro de los videos yo hablaba de América del Norte. Fue un error, ¿no? No es de América del Norte porque si se comprende a México dentro de América del Norte, entonces no es el primer lugar en el territorio de América del Norte. Lo que pasa es que yo crecí aprendiendo que era Centroamérica, México, o al menos era un poco ambiguo. A veces me decían Centroamérica, a veces Norteamérica, en fin. No recibí el memo de que ahora es solo Norteamérica, entonces por eso dije eso en otro video. Se los recomiendo muchísimo ir allí a la misión Nombre de Dios, también la llaman Nuestra Señora de la Leche, y ahí es donde llegan los españoles del contingente de Menéndez Áviles y celebran misas. Es un lugar muy especial donde también hay tumbas de los diferentes religiosos, las monjas que luego vienen muchos años después a evangelizar y a hacer obra de caridad, un montón de gente que dio su vida en ese territorio. Luego encontramos en San Agustín varias edificaciones españolas, pero no tantas. El fuerte por excelencia, porque nunca lo pudieron destruir, nunca fue tomado por la fuerza, si cambió de mano por tratados que hubieron. Pero la ciudad fue saqueada e incendiada un par de veces por los ingleses. La primera fue por el pirata Drake, que con tanta hazaña, cuando uno lee esas cosas, realmente se sorprende de la hazaña que tenían, ¿no? De quemar todo, saquear las iglesias. No era una toma del lugar, era algo realmente cruel,
cosas innecesarias, ¿no? Porque en los detalles está cómo cómo saqueaban las iglesias, los lugares de caridad, cómo los incendiaban, y uno dice, ¿por qué? ¿Qué es lo que le están haciendo? Porque una cosa es que hagan algo así a un cuartel militar, pero qué saña que había. Bueno, un par de veces los ingleses hacen eso, queda tierra rasa, por eso en San Agustín se habla del primer período español y del segundo período español. En un momento cambia de mano a Inglaterra porque la tiene que ceder, no sé si la tiene que ceder, pero la ceden a Inglaterra como parte de los tratados de la Guerra de los 7 años. Y después vuelve a manos de España, porque España ayuda a los Estados Unidos en la guerra de independencia y se la devuelven. Y ahí empieza el segundo periodo español. De ese segundo periodo español sobreviven algunas casas y construcciones que todavía se pueden ver. Una de ellas está enfrente de las barracas franciscanas, ahora le llaman así porque es un cuartel militar, pero allí estaban los franciscanos anteriormente, era una misión franciscana. Está la casa esta, enfrente, ahí en verdad hay dos de ellas, y se puede ver, esto es interesante, la construcción española mezclada con la inglesa, porque después vienen los ingleses y construyen arriba un segundo piso, más al estilo inglés, y abajo es más estilo español. Hay algunas muestras de eso, es interesante. Los franciscanos fueron muy instrumentales en la evangelización y civilización de ese estado, en verdad, porque fundaron hasta 100 misiones. No era fácil. 100 misiones. Algunos eran jesuitas, otros dominicanos, pero no sé si se dice dominicanos porque me sale como del país, o dominicos sería lo correcto. La cuestión es que fundan hasta 100 misiones allí en ese lugar y hay hasta 10 mártires de la fe en el territorio de Florida. No era fácil, imagínense meterse en ese calor, en esa vegetación, con una población hostil y a veces sanguinaria, ir allí con una Biblia y un crucifijo y todo el amor posible. En fin, hicieron una gran obra. También se construye el Camino Real. En fin, lo clásico que vemos en otras partes del Imperio Español, generando civilización, construyendo, no depredando, sino construyendo catedrales, escuelas, caminos, fuertes, misiones, etc. También entonces podemos ver la clásica construcción que vemos en otros pueblos de España, de ciudad amurallada, ¿no? Intramuros y extramuros. La ciudad de San Agustín va rodeada de muros. Están todavía las puertas de sus muros. Y es lindo, después de haber estado en España, ver ese eco de la madre patria, ¿no? Ahí, y comprobar, ¿no? Que no se guardaban nada. Iban allí a crear civilización, iban artesanos, ingenieros, arquitectos, religiosos, militares, zapateros, agricultores, iban ahí a construir. Y no se guardaban nada, la verdad que no. Para caminar San Agustín, si uno va en verano, entre las 6 de la mañana y las 9, está bien. Y luego después de las 7 de la tarde, pongámosle. Pero porque ya a las 9 de la mañana empieza a ser un calor insoportable. Filmé entonces algo del amanecer en San Agustín que estaba muy lindo y también lo hice de la forma ya clásica en este canal de ir caminando y charlando sobre algo. No recuerdo ahora sobre qué exactamente les hablaba mientras caminaba, pero sucedió que el sonido no salió. Me frustró mucho, pero quedaron las imágenes.
Hay otras imágenes también mías, yo caminando, hablando sin sonido, son un poco graciosas. La catedral tiene enfrente suyo una plaza, es la Plaza de la Constitución. Allí hay una pirámide conmemorativa de la Constitución de Cádiz de 1812. Cuando se hizo esa constitución, el rey todavía estaba prisionero de Napoleón y se ordenó que en todos los territorios españoles se hiciera un monumento conmemorativo. ¿Qué pasó? 2 años después, más o menos, volvió el rey y ordenó que se sacara de todos los lugares donde estaban construidas. Pero en San Agustín resistieron y dicen que esta es la única que ha quedado en todo lo que era el territorio español en pie. Si esto es así, es algo realmente histórico, pero podemos sacar algunas conclusiones. Fíjense los símbolos que se usan aquí. La firma allí es la firma de los masones. Yo no sé mucho, digo la verdad, sobre cómo fue esto de la Constitución de 1812 y todo eso, ¿no? Esa parte de la historia tengo borrones de información, pero esto ya me dice un montón. Está firmado por los masones y uno lo ve y es una representación masónica de la pirámide ahí, ¿no? Me hizo preguntarme si no había habido cierta saña ahí también, ¿no? Del gusto de dejarla ahí enfrente de la catedral, porque los masones se caracterizaban, entre otras cosas, por ser muy anti-iglesia. Los guías turísticos que he visto en España, uno en Toledo, por ejemplo, no es que lo hago mucho, pero cada tanto me parece apropiado porque te da un pantallazo, ¿no? Y depende del tiempo que tengas, está bueno hacerlo. Muchas veces te dicen cosas que vos ni sabías, después las vas investigando y todo eso, pero sí fui con un guía turístico en Toledo para recorrerlo allí, ¿no? Y me sorprendió que llevaba en su mochila a cuestas, en su cabeza, digamos, la leyenda negra. No perdía oportunidad de darle un palazo a la iglesia. Claro, darle un palazo a España en España es demasiado, ¿no? Más para un guía turístico. Pero la leyenda negra, tal como la entiendo yo, no solo es contra España, es contra el catolicismo y la iglesia, que están íntimamente vinculadas. Entonces este tipo cada tanto decía algo, ¿no? De las torturas de la Inquisición. Nos llevó a un lugar donde se mostraba todo. En algún momento aclaró que todo eso no había sido usado, que la Inquisición de otros lados había sido peor. Creo que yo le pregunté para que estuviera ahí, ¿no? Que todos escucharan. Por lo menos lo sabía el tipo. Bueno, que la iglesia aquí en esta calle cobraba peaje para quien pasara, que la iglesia ahora para visitar a tal o cual iglesia había que pagar no sé cuántos euros, ¿no? Ja, 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 etcétera. Mientras olímpicamente se salteaba de hacer cualquier comentario de algo bueno que hubiera hecho allí la Iglesia Católica, que es todo Toledo, básicamente es un templo, es la Jerusalén de Occidente. ¿Por qué estamos ahí? Todo lo que vamos viendo. La Iglesia tuvo muchísimo que ver, pero bueno, supongamos que dejamos eso de lado. Pasábamos por lugares que eran orfanatos, casa de ayuda para ciegos y lisiados, todas cosas que había hecho la iglesia, hospitales, y no decía nada. Estaba el cartel ahí mismo y acá no vas a decir nada. No. Bueno, entonces, eso me pudrió un poco. La cuestión es que aquí también fui con un guía turístico que te lleva en hay un carrito, hay un trolley le llaman, ¿no? Y bueno, entonces ves todo, hace un pantallazo, en 1 hora viste un montón de cosas y ya sabes para dónde ir y te orientas. Estaba un poco preguntándome, a ver, ¿cómo la encaran acá? Bueno, lo mismo, algo parecido. No se olvidó de decir algo contra el catolicismo. Ok, este es el formato. Eso es lo que estaba compartiendo también. Que estoy empezando a ver cuál es el formato, cómo lo hacen. Porque es muy sutil. Primero que nada es
una narrativa entretenida, que es lo que tiene que tener un guía turístico que te cuenta anécdotas, esto, lo otro, la gente se divierte, le interesa todo, tenés que tener un poco de chispa, bárbaro. Ok, eso va en la cocción. Luego, para plantear el tema de la leyenda negra, y no digo que lo hagan a propósito, que digan yo tengo algo en contra, no, sino que esto ya está tanto en el inconsciente colectivo que ni se dan cuenta de lo que están haciendo. Lo que hacen es, según lo estoy viendo, mencionar un salpicadito, ¿no? 2 o 3 cositas nomás, en contra de España o en contra de la Iglesia, sin decir son malos, simplemente decir, ay, por aquí fue que los católicos ejecutaron a 150 protestantes después de preguntarles si se querían convertir o no al catolicismo, por eso lo llaman la Bahía de Matanzas y no sé cuánto, bueno, no jajaja, pero continúa. Y aquí es donde, no sé, la Iglesia hizo tal cosa. Bien. Entonces, un salpicadito de las cosas terribles, o desagradables por lo menos, que hace la Iglesia, no mencionar, o España, no mencionar nada de lo mucho bueno que hizo, y luego a las otras poblaciones, a las otras denominaciones, a las otras naciones, dejarlas en paz, no mencionar nada de ellas, y si hay que mencionar es algo desde el punto de vista de la víctima, ¿no? Entonces, por Toledo, en el barrio judío, se despachó con toda la expulsión de los judíos y las injusticias y no sé cuánto. De los árabes también, que habían perdido entonces su lugar y cómo fueron expulsados. Pero no menciona nada malo que puedan haber hecho los árabes. Por ejemplo, la esclavitud, que era el gran negocio árabe, lo fue por muchísimo tiempo. Históricamente fueron los que más comerciaban con eso. Es más, los ingleses, franceses y todos los esclavistas que vienen después a África se paran sobre ese negocio. No es que se meten ellos en la selva con un arcabuz a cazar personas. Ya están ahí, está el negocio cocinado para que los pongan en los barcos por los árabes. Nada de eso, los grilletes que cuelgan de la catedral que en Toledo, que es un buen recordatorio de la tendencia a ser esclavistas sin ningún tipo de planteamiento moral que tenían, no dicen nada de eso, no dicen nada, no hay nada que hayan hecho mal. Entonces, el paquete es ese y lo que a uno le queda es un mal sabor contra España o contra la Iglesia. Ese es el formato, por lo que voy viendo. Eso me pudrió un poco, porque es muy sutil, uno se va ahí y dice, me divertí, no sé cuánto, qué sé yo. Fue más o menos el malo de la película. Aparentemente la Iglesia no dijo nada de cómo el pirata Drake había incendiado, matado, saqueado, incluso dentro de la iglesia. No dijo nada de los ingleses luego, que también quemaron todo, incluso la iglesia y todo lo que estaban haciendo. No dijo nada de lo bueno de los franciscanos que ya arriesgaron su vida. No dijo nada de las monjitas que vinieron después. Yo paso por un lugar donde está la casa de ellas. Vinieron 6 francesas para enseñar el idioma y a leer, escribir, y también para servir en temas de salud, sobre todo a los esclavos que habían sido liberados, a toda esa población, y a los indígenas también, por supuesto. Vinieron haciendo ese gran sacrificio. Y así habían un montón. No dicen nada de esto, entonces como que no existe. Bueno, hablando de esto, también hay algo muy interesante, punto muy interesante. San Agustín está rivalizando con las ciudades inglesas y luego norteamericanas del norte. Y San Agustín, al estar en manos españolas, tiene una política muy diferente con respecto a la esclavitud, adelantada 300 años. No es que no habían esclavos, pero era toda otra situación que tenían, tal que los esclavos del norte se escapan hacia San Agustín, hacia la zona española, y en un momento hasta crean el primer reducto libre de afrodescendientes que hubo, al menos en este territorio de este país, donde ellos eran libres como un fuerte, una ciudad, ¿no? Donde se manejaban libremente. Esto es en el fuerte Mosé, cuyo nombre oficial era Gracia Real de Santa Teresa de Mosé.
y fue el primer asentamiento legal de colonos negros libres en lo que actualmente es el territorio de Estados Unidos. Está a 3 kilómetros y monedas al norte de San Agustín. La construcción fue en 1738, que la hizo el mismo gobernador de Florida, Manuel de Montiano, de las colonias británicas, pues podían tener pertenencias personales, casarse, mantener unidas sus familias, acudir a los tribunales en defensa de sus derechos e incluso comprar su libertad. Un santuario para los esclavos africanos que lograban escapar de las Carolinas y Georgia. Quienes consiguieron ese objetivo encontraron en Fuerte Mosé refugio y libertad de acuerdo con las leyes españolas. Esto ocurría más de un siglo antes de la proclamación de emancipación de Abraham Lincoln. Por ello, actualmente el Mosé está considerado como un lugar de gran importancia en la historia afroamericana de los Estados Unidos en general y del estado de Florida en particular. Por supuesto, no me perdí de ir al fuerte, o el castillo le llaman, de San Marcos. Está muy bueno, está hecho de coquina, que es una materia hecha de conchas marinas, arena, y que resiste muy bien cualquier ataque, balas de cañón, etc. Porque las absorbe, entonces no se rompe. Muchas casas fueron construidas con eso también. Y bueno, me hizo acordar ese fuerte de San Marcos al que vi también en Puerto Rico, y creo que España construía esto en diferentes lugares. El de Puerto Rico todavía fue usado en la Segunda Guerra Mundial. Está ahí una adaptación de una torre para poner una especie de metralleta, un mortero, no me acuerdo exactamente qué era, pero se usó para la Segunda Guerra Mundial los estadounidenses para prevenir cualquier barco alemán, submarino, etc. Proteger el área del Caribe. El video que puse de 360 grados fue muy rápido al final, como salió, pero acá espero estar reivindicándome. Y aquí los dejo con estas imágenes. No tengo más que decir, estuve editando, poniendo todas las fotos y videos que tenía del lugar y tratando de compilar este videito. Espero que les haya gustado, los dejo con las imágenes del castillo de San Marcos. Lo llaman fuerte, lo llaman castillo, no sé, pero es hermoso. Y les mando un saludo, que viva la hispanidad y Cristo Rey. Y acá está el cementerio de los hugonotes. Hubo una guerra, toda una cosa, pero que hay un cementerio de los hugonotes ya es algo. 1821-1884. Nobody cares.